Si estás estudiando en un conservatorio de música, debes saber que es poco probable que acabes dedicándote a lo que dice el título de tu especialidad. Es decir, si estudias composición, no vas a ser compositor. Si estudias musicología, no vas a ser musicólogo. Y si estudias interpretación de piano o de guitarra, no vas a ser pianista ni guitarrista. Y menos aún si resides en España. Como mucho serás profesor de armonía o de análisis, profesor de notación gregoriana o profesor de piano o de guitarra, y además probablemente no en un lugar muy prestigioso, sino en una escuela de música de barrio. Si no me conoces, mi nombre es Joan y estudié guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Alicante y una temporada también en Salamanca. Luego hice un máster en investigación musical en la Universidad Internacional de La Rioja y ninguna de las dos cosas me han servido para mucho. Desde luego no para vivir de una manera digna. Hoy te voy a contar por qué, al menos yo, me siento estafado no solo por el sistema educativo en general, sino también por el sistema educativo de las enseñanzas artísticas en particular. A pesar de que este vídeo está contextualizado en mi experiencia como intérprete de guitarra clásica, estoy convencido de que muchos compañeros de otras especialidades también se sentirán identificados. Por último, quiero decir que en mi opinión, el Conservatorio de Música sí que puede ser válido para algunos perfiles y especialidades, pero en otros casos es posible que no merezca la pena. Tómate este vídeo como una opinión personal. Cuando hablo de estafa hay que entender la palabra en este contexto y con sus matices. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, te animo a ver el vídeo hasta el final antes de utilizar la caja de comentarios. Empezamos. Primero, quiero destacar que al menos en guitarra existen dos itinerarios, es decir, dos carreras distintas, pedagogía e interpretación. Se supone que en pedagogía te forman para que seas profesor de guitarra y se supone que en interpretación te forman para que seas intérprete, es decir, guitarrista, tocar, y que esa sea tu profesión, no dar clases. Si no, ¿por qué existen dos opciones diferenciadas como oferta formativa? Lo que no te dicen en el conservatorio es que ser intérprete de guitarra o de piano, por ejemplo, o de arpa es prácticamente imposible, como puedes ver en este vídeo, y da igual lo bien que toques. No recomiendo prestarle mucha atención a los casos excepcionales. Quizás pienses que David Russell y Manuel Barrueco a la guitarra, o Christian Zimmermann y Marta Argerich al piano, o Joshua Bell, Hilary Hahn y Maxim Vangerov al violín, son intérpretes solistas y se ganan muy bien la vida. Y tienes razón, sí, y Brad Pitt es un actor multimillonario. Pero tu amigo, el que hizo la carrera de arte dramático en Murcia y se llama, por ejemplo, Juan Francisco, está trabajando en el McDonald's, o como mucho está montando el teatro de fin de curso de los 80 colegios a los que tiene que ir a trabajar simultáneamente para poder sobrevivir. Los casos aislados son estadísticamente poco significativos. El 100% de mis compañeros intérpretes de guitarra clásica no se dedican a la interpretación, sino a dar clases. Y el 100% de mis profesores de guitarra estudiaron interpretación. Entonces, ¿por qué fueron mis profesores? ¿No estudiaron interpretación? Por cierto, también tengo amigos médicos. El 100% de mis amigos que estudiaron medicina ejercen su profesión y ahora tienen una vida. Y el motivo no tiene que ver con que tengan más capacidad intelectual que nosotros como músicos o artistas. Entonces mi pregunta es, si no es posible dedicarse a la interpretación, ¿cómo es posible que exista una carrera pública ofrecida por el Estado que se llame interpretación de guitarra clásica? ¿No es acaso eso sinónimo de ofrecer una falsa esperanza? ¿No se supone que la oferta educativa pública está ahí para ofrecerle al ciudadano la posibilidad de vivir digna e independientemente en el futuro? Lo mismo le pasa, por cierto, a los compositores, musicólogos e intérpretes de otros instrumentos solistas, como el piano, el arpa o el canto lírico. Bueno, y por no mencionar a los pobres bailarines clásicos, que están incluso peor que nosotros. Los compositores del conservatorio no se dedican a componer, sino a dar clases de asignaturas teóricas. En mi opinión, para ser coherente con la realidad laboral, la carrera de composición debería llamarse algo así como Pedagogía de la Teoría Musical. No sé qué vas a componer hoy en día si en el conservatorio te enseñan a escribir música bajo los estándares de la práctica común. Es decir, fugas al estilo de Bach, sonatas al estilo de Mozart o música romántica del siglo XIX. O peor aún, música contemporánea académica, dodecafonismo, serialismo integral, música estocástica y cosas así. Estoy seguro de que los teatros y auditorios del mundo se pelean por contratar a Manolo López García, recién egresado de la carrera de composición del Conservatorio Superior de Villamoreno, por ejemplo, para que les componga una sonata para piano con una serie dodecafónica con retrogradación inversa. No. Actualmente los auditorios son museos musicales.
Es decir, su función es mantener viva la tradición musical culta del pasado y asegurarse de que la música de Bach, Mozart y Beethoven siga con vida por los siglos de los siglos. Si lo pensamos, históricamente todos los compositores han hecho música contemporánea a su época. Es decir, que hoy en día si quieres vivir de la composición tendrás que adaptarte y hacer reggaetón, música electrónica, trap, música para cine, para videojuegos, anuncios y cosas así. Y generalmente necesitas además conocimientos de producción musical, audiovisuales, marketing, negocio digital, etc., los cuales no te van a enseñar en el conservatorio. La oferta educativa del conservatorio es una burbuja anclada en el pasado que poco o nada tiene que ver con el panorama de la música en la actualidad. Es decir, estudiar en el conservatorio, más que a una carrera artística, se parece a estudiar una carrera de historia, con un especial foco en mantener el patrimonio musical del pasado. Si eres musicólogo, por ejemplo, ya me dirás qué vas a investigar en España. Si ni siquiera los investigadores en cáncer y otras áreas, entre comillas, de la ciencia más respetada, están valorados a nivel político y económico. Te deseo suerte para encontrar financiación en tu investigación musical. En cuanto a la interpretación, las únicas personas que tienen alguna posibilidad de vivir tocando su instrumento sin dar clases son aquellas que puedan formar parte de una orquesta sinfónica, es decir, violín, clarinete, trompa, cello, etc. Si eres realmente bueno tocando alguno de estos instrumentos, puedes tener posibilidades en orquestas sinfónicas profesionales de todo el mundo y terminar formando parte de su plantilla, cobrando un sueldo por tocar y hacer así una carrera como intérprete. Eso sí, siempre arropado por tu orquesta, no como solista independiente. Aún así, la mayoría, por cierto, terminarán siendo profesores, pero al menos ellos tienen más posibilidades de dedicarse solo a la interpretación. Os recuerdo que ni el piano ni la guitarra pueden formar parte de la plantilla estable de una orquesta. Son instrumentos solistas y por eso no tienen esa opción. En mi opinión, ofrecer una carrera de interpretación en guitarra clásica es como ofrecer una carrera universitaria para ser jugador de fútbol y tener la esperanza de que estudiando la teoría de la pelota, la historia del fútbol, 1 hora a la semana de técnica de chute y análisis de las jugadas del pasado, te va a llevar a ser un jugador profesional. No, te va a llevar a ser el entrenador del colegio de tu barrio. Uno de los motivos por el cual yo me siento estafado es principalmente por la nomenclatura, es decir, por el uso del lenguaje. Me parece muy bien que exista una carrera que se llame Pedagogía de la Guitarra, porque en efecto te puedes dedicar a ser profesor, pero a ser intérprete no. Del mismo modo que la carrera de composición no debería llamarse así, sino Pedagogía de la Teoría Musical, porque no te vas a dedicar a componer, ni musicología, porque no te vas a dedicar a investigar, a dar conferencias por el mundo y a escribir libros, sino a dar clases de transcripción de canto gregoriano o algo así. En el mundo académico echo en falta un uso del lenguaje que refleje la realidad del mundo laboral que te espera, en lugar de utilizarlo para dar falsas esperanzas a los estudiantes. Con esto no digo que haya que erradicar la interpretación solista. Me parece inspirador que existan en el mundo grandes intérpretes, pero si quieres ser un Vladimir Horowitz, tienes que ser mejor que todos los demás. Y hoy en día cualquiera entra en una carrera de interpretación, porque necesitan alumnos para mantener las subvenciones. Si eres el Estado y quieres ofrecer una carrera de interpretación, por lo menos hazlo bien. Primero, endurece las pruebas de acceso para que solo los mejores puedan acceder. Segundo, deja de hacerles perder el tiempo con asignaturas innecesarias que no les van a ayudar a ser mejores intérpretes. Utiliza a los deportistas de élite o a las bailarinas clásicas de las compañías más prestigiosas del mundo como modelo y ponles fisioterapeutas, psicólogos especializados en artistas, expertos en desarrollo de habilidades psicomotrices, etc. Y enséñales a llevar una carrera artística y a promocionarse, porque este es el tipo de cosas que necesitan en el mundo real. Y con esto no pretendo ser elitista, sino realista con el funcionamiento del mundo. No todos pueden ser intérpretes solistas, igual que no todos pueden ser medallistas olímpicos. Y no les estamos haciendo ningún favor haciéndoles creer que sí. Otro motivo por el cual me siento estafado es porque, en mi opinión, algunos profesores no deberían de haber tenido derecho a darme clase. Tuve, por ejemplo, un profesor de acústica que acababa de salir de la carrera de musicología. No tenía ni idea de física acústica y se dedicaba a proyectar en clase literalmente fragmentos de artículos de la web physicalab.com y los leía en voz alta sin ni siquiera él entender lo que estaba leyendo. Y luego encima ponía exámenes que ni él mismo hubiese sido capaz de aprobar. No entendía su materia, por supuesto no sabía explicarla y no estaba a la altura de sus propias exigencias. Tuve un profesor de tecnología musical que nos enseñaba a colocar notas en una partitura.
A mí, que he programado un simulador de intervalos en JavaScript y que estoy cansado de editar partituras y hacer cuestiones de producción musical. Estaba yo para darle clase a él. Creo que los estudiantes deberían tener derecho a profesores que sepan de lo que están hablando y que estén por encima de los conocimientos del alumno. El hecho de que exista la posibilidad de que eso suceda deja mucho que desear sobre el proceso selectivo del, entre comillas, profesional docente. Máxime cuando además estás pagando tu matrícula anual. Se supone que estás contratando un servicio educativo. Y si he pagado por una asignatura que se llama acústica o tecnología musical y no me enseñan nada, ¿no coincide eso acaso con la definición de una estafa? Y así con muchas otras asignaturas. Que por cierto, otra cosa a poner en cuestión es el propio plan de estudios. Obviamente quien lo diseña es un incompetente. Como he dicho antes, si por ejemplo el objetivo es formar a un intérprete solista, ¿por qué nos obligan a perder el tiempo con asignaturas que no están directamente relacionadas con convertirse en un mejor intérprete solista? Dejando esto de lado y volviendo a la calidad docente, yo tuve la gran suerte de tener magníficos profesores de guitarra, incluso reconocidos internacionalmente, pero porque me tocó la lotería. Conozco a compañeros de otros instrumentos que no tuvieron esa suerte. Y hay historias realmente lamentables de alumnos deprimidos que se ven obligados a pedir traslados de expediente, cambiarse de ciudad o directamente dejarse los estudios, por culpa de un profesor al que no se le debería de haber permitido ocupar su puesto. Para finalizar, según el panorama actual, veamos entonces para qué sirve realmente un conservatorio de música. En mi opinión, el conservatorio sirve principalmente para dos cosas. Uno, para comprar, y atentos a la palabra, para comprar un título que te habilite a la profesión docente. España funciona así. En este país se considera que la mejor manera de demostrar que sabes hacer algo, por ejemplo hablar inglés, es entregando un papel que así lo acredite. Incluso aunque te lo hayas sacado hace 20 años y ahora no sepas ni decir "Hey, how you doing?". Y dos, el conservatorio te puede servir si quieres aprender a tocar un instrumento de la orquesta sinfónica, con el cual, si eres muy bueno y destacas, y estás dispuesto a viajar y hacer pruebas por diferentes orquestas del mundo, puedes tener alguna posibilidad real de dedicarte a la interpretación. Pero el conservatorio no te va a servir para ser intérprete de un instrumento solista, como el piano, la guitarra, el arpa o el canto lírico, a no ser que te metas en un coro profesional. Y tampoco para ser compositor ni musicólogo. Tus únicas opciones en estos ámbitos radican en la docencia, al menos para la inmensa mayoría. Por supuesto, la utilidad del conservatorio la estoy interpretando desde un punto de vista laboral. Si tienes tu vida resuelta y quieres ir al conservatorio para aprender cosas nuevas y porque te apasiona, pues está bien. En conclusión, creo que para las personas que se imaginen a sí mismas siendo docentes de alguna materia musical o intérpretes en una orquesta sinfónica, el conservatorio puede ser una opción interesante, si tienes suerte con tus profesores. Para todo lo demás, tal y como están las cosas, no. De nuevo, en vista a un futuro profesional. Desde el punto de vista personal, ir al conservatorio puede ser una experiencia interesante. Desde luego lo fue para mí, especialmente teniendo en cuenta que compartíamos edificio con las chicas de ballet. Y como dicen por ahí, y nunca mejor dicho, que me quiten lo bailado. Adiós.